Entonces, hacer la introducción acerca de la angiología. Si recuerdan el día de ayer, les comenté que el sufijo logía significaba estudio de. Entonces, en este caso, angio se va a referir a el sistema vascular, el cual comprende las arterias, las venas y los nervios. ¿Bien? En este caso, entonces, angiología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio del sistema circulatorio, donde vamos a incluir al corazón como bomba principal, como el eje principal del sistema vascular, a las arterias, bien, a las venas y al sistema linfático, en los cuales vamos a describir su clasificación, porque estas también se clasifican la forma y la función que van a tener cada uno de ellos. Bien, importante acá, lo primero es mencionar que las arterias son unos tubos, o sea, las arterias, las venas y el sistema linfático en su configuración son unos tubos, bien, por los cuales discurre sangre que va a contener eritrocitos, va a contener, y a su vez estos van a contener oxígeno, van a contener nutrientes, entre otros componentes, así como células blancas, plaquetas, etcétera, etcétera. Es decir, son unos tubos los cuales van a contener sangre y la sangre a su vez van a contener ciertos componentes allí dentro. ¿Bien? Si lo imaginamos, pudiésemos reflejarlo como que si fuese una autopista, como que si la arteria fuera la autopista, así como lo vemos en la imagen, y los eritrocitos serían esos carros que van a transcurrir, o la sangre va a transcurrir por esa autopista. Bien, en los atlas de forma gráfica, siempre vamos a encontrar en el sistema vascular unos que son de color rojo, unos que son de color azul y otros que son de color verdoso. Ahora bien, el color rojo significa que estamos estudiando las arterias. Cuando ustedes vean una red del sistema vascular que sea de color rojiza en los atlas, eso está haciendo referencia a las arterias. Bien, mientras que las venas, por otra parte, van a estar graficadas en los atlas de color azul. ¿Ok? Esta verde que observamos acá va a ser el sistema linfático, la cual es la única que no contiene sangre como tal. Sin embargo, vamos a meterlos en la angiología, puesto que forman una red tubular también, la cual por él transcurre es linfa, ¿bien? No sangre. Ya vamos a describir cada uno de ellos. Dentro de lo que viene siendo entonces la descripción, sí, para describir su recorrido, encontramos principalmente el corazón como la bomba, como el eje principal. Bien, ahora las arterias se estudian desde la porción central, que sería el corazón, empezando por la arteria aorta, que es el vaso, la arteria más grande del cuerpo, y estas van a ir disminuyendo su tamaño conforme van acercándose a la periferia. Cuando hablamos de la periferia son las extremidades superiores o inferiores en este caso, así como la propia región cefálica. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el diámetro de estas va a ir disminuyendo. Vamos a encontrar grandes vasos, después vamos a ir encontrando vasos más pequeños y así sucesivamente. Ya vamos a describirlos cada uno de ellos. Mientras que, por otra parte, las venas se van a estudiar empezando por las periferias, ¿ok? Empezando por las periferias, las cuales van a tener un tamaño microscópico y que van a ir aumentando su diámetro conforme se van a ir acercando a la porción central, que sería el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que las venas que estén más cerca del corazón van a ser más grandes que aquellas que estén en la palma de la mano, por poner un ejemplo. El sistema linfático ya se estudia completamente diferente. ¿Por qué? Porque este sistema linfático, la linfa termina drenando es en las venas como tal, ¿bien? Y las venas van a terminar drenando en el corazón. Ahora, vamos a estudiar entonces las características en este cuadro del resumen, ¿bien? Bastante bien explicado.
¿Cuáles son las características generales de las arterias, de las venas y los nervios? Vamos a empezar primero con la función principal. Bien, primero, las arterias se van a encargar de transportar la sangre oxigenada, es decir, aquella sangre que ha pasado por un proceso de intercambio gaseoso en los pulmones cuando respiramos. Bien, al nosotros respirar, al realizar el efecto de inhalación, nosotros estamos entregando a nuestro cuerpo y a nuestra sangre en nuestros pulmones oxígeno. Y cuando exhalamos, no soltamos aire, sino que estamos soltando realmente CO2, porque la sangre en este caso, que viene directamente del sistema venoso, viene sin oxígeno. Entrega y viene cargada de CO2, entrega el CO2 a los pulmones, ¿ok? Y los pulmones le entregan a la sangre, en este caso, la sangre oxigenada o el oxígeno, y nosotros vamos a exhalar CO2. Bien, es decir, al respirar inhalamos oxígeno y al exhalar, al botar el aire, estamos drenando el CO2. Entonces, las arterias como tal, una vez que esta sangre ya está rica en oxígeno, ya está oxigenada, pasa al corazón, ¿bien? Y del corazón es entregada directamente a la aorta, que es la arteria principal, y esta se va a encargar de ir básicamente distribuyendo toda la sangre oxigenada al cuerpo. Llega a la periferia, vuelve a ser, ya allí cuando llega a la periferia, que están bien pequeñas estas arterias, ya se encuentran prácticamente libre de oxígenos y cargadas otra vez en CO2 y van a pasar directamente a las venas, que van a transportar la sangre desoxigenada hasta el corazón nuevamente. Y eso se le conoce, eso es un ciclo, ¿ok? Todo eso es un ciclo que nunca frena. Entonces, las venas transportan la sangre desoxigenada desde la periferia de los tejidos hasta el corazón, ¿bien? Y los vasos linfáticos transportan la linfa, ¿bien? La linfa es un líquido claro que va a contener a los glóbulos blancos, así como grasas, ¿bien? Que va desde los tejidos propiamente hasta el sistema circulatorio, específicamente drenan en las venas. ¿Ok? Ahora, ellas van a describirse unas paredes, tres específicamente. Las arterias suelen tener tres paredes que van a ser una túnica externa, o túnica adventicia, una túnica interna, media y una túnica interna, que va a estar en contacto con la sangre. Bien, en este caso, las paredes de las arterias suelen ser más gruesas y más elásticas y van a contar con una capa muscular que va a estar bastante desarrollada. Bien, ahora hay unas arterias que son musculares y hay unas arterias que son elásticas. Ya vamos a ver la imagen más adelante. Las venas, por otra parte, tienen también estas tres capas, estas tres paredes, pero son más delgadas, ¿bien? Y eso hace que sean menos elásticas que las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias tienen la tensión de la sangre, lo que vamos a denominar como tensión arterial, ¿bien? Que es cuando esa sangre choca con las paredes de las arterias. Estas además van a contar con unas válvulas. Esas válvulas tienen la función de evitar, como viene de la periferia al corazón, es decir, está retornando, tenemos la gravedad y la gravedad siempre está básicamente intentando llevar a todo lo que esté en la superficie hacia abajo, ¿bien? Y ella evita, mediante estas válvulas, que esa sangre se regrese y ayuda además a que esa sangre continúe subiendo, ¿bien? Los vasos linfáticos, por otra parte, también tienen unas paredes muy delgadas, unas capas muy delgadas, pero estas no poseen una capa muscular bien definida. Bien, ahora, en relación a la presión sanguínea, vamos a encontrar que las arterias van a tener mayor presión sanguínea. ¿Por qué razón? Porque el corazón está bombeando. Bien, constantemente el corazón está bombeando y está mandando más y más y más y más sangre. Las venas, por otra parte, como están llevando la sangre que va desde la periferia hasta el corazón, no recibe ese choque de esa fuerza del latido. Por ende, su tensión va a ser más baja. Bien, además, la acción de los músculos se encargan también de que el retorno venoso sea eficaz, sobre todo en los miembros inferiores. Los vasos linfáticos, esta tensión o esta presión sanguínea es aún más baja, es la más baja de las tres, ya que la linfa se va a mover prácticamente por estas contracciones musculares, así como por sus válvulas, porque también tienen válvulas. ¿Bien? En relación al diámetro, vamos a encontrar que generalmente, ¿ok? Las arterias tienen un diámetro más pequeño que las venas correspondientes, ¿ok? A pesar de que se dividen en diferentes diámetros, las arterias, estas en relación con las venas, suelen ser más pequeñas. Esto sobre todo por
que la capa muscular es más gruesa. ¿Bien? En relación a las venas, el diámetro es aún más grande, ¿bien? Y en relación a los vasos linfáticos, esta va a variar, ¿ok? Sobre todo según el sitio donde se ubique, pero sigue siendo más pequeña que las arterias y las venas. La estructura de la pared, como ya les dije, va a tener tres paredes o tres capas. En este caso va a ser la túnica íntima, que es la que está en contacto directamente con la sangre, ¿bien? La túnica media, que es la muscular, y la adventicia, que es la externa, ¿bien? Las venas, como ya les dije, también va a tener tres, solo que la media va a ser más delgada y con menos músculo liso en este caso. Y los vasos linfáticos normalmente suele tener solamente dos capas, una interna y una externa, ya que no necesita de la contracción muscular porque los músculos, propiamente el músculo esquelético, se encarga de realizar ese movimiento o ese efecto de retorno hacia las venas. Las válvulas las arterias normalmente no tienen válvulas. Sin embargo, en el corazón encontramos que las arterias, aquí la función se cambia. En el corazón, las arterias que llevan la sangre a los pulmones llevan sangre desoxigenada, ¿ok? Por ende va a tener válvulas. Mientras que las venas van a traer la sangre oxigenada al corazón para luego ser transportado y estas no van a tener específicamente válvulas. ¿Bien? Las venas, como ya les dije, si las va a tener en las periferias, en el resto del cuerpo, a excepción del corazón, ¿bien? Y sobre todo en las extremidades inferiores por el tema de la gravedad. Y los vasos linfáticos tienen prácticamente válvulas en todo su sistema, ¿ok? Dicho esta presentación, vamos a pasar con las imágenes. Ahora, ya dijimos entonces que las arterias van a tener, o van a ser las responsables de llevar la sangre oxigenada al cuerpo. ¿Ok? Acá en esta imagen que tenemos a la derecha, podemos observar a la túnica externa, que es la más externa de todas, ¿bien? A la túnica media, que va a tener un componente muscular, específicamente músculo liso, lo veremos ahorita en la clasificación de los músculos, y la túnica adventicia, que es la que va a estar en contacto con la sangre, ¿bien? Acá lo podemos observar, esa pequeña línea allí azulada sería la túnica adventicia. Y eso que vemos en rojo, ¿ok? Se le conoce como la luz arterial. Igualmente, las venas van a tener una luz venosa. Igualmente, los vasos, los linfáticos van a tener su luz. Cuando hablamos de la luz, es básicamente ese espacio por el cual va a pasar la sangre como tal. Bien, dicho esto, un momento. Dicho esto, entonces, vamos a mencionar que las arterias van a tener un calibre y ese calibre se describe. ¿Ok? Las arterias de grandes calibres, como la aorta, que es la arteria de mayor calibre del cuerpo, son arterias consideradas elásticas. ¿Qué quiere decir elástica? Significa que el tejido predominante en la túnica media, ¿ok? En la túnica media, que es la que está acá de color verde en el dibujo de la derecha, va a tener fibras elásticas y no va a predominar tanto la fibra muscular. Bien, ¿por qué? Porque ellas tienen que tener esa capacidad de expandirse para poder soportar la tensión de la sangre cuando choca sus paredes. Bien, de hecho los ancianos suelen presentar hipertensión arterial porque esta capacidad elástica suele irse perdiendo con los años y eso hace que al chocar la sangre con las paredes no se extienda de la manera que normalmente lo haría en una persona joven y eso hace que se aumente la presión dentro de las arterias, que tenemos la hipertensión arterial, una de las tantísimas causas que tiene. Bien, las de mediano calibre, las de mediano calibre las vamos a encontrar sobre todo en las extremidades superiores, inferiores, lo que viene siendo las arterias axilar, la arteria braquial y así sucesivamente. Y estas arterias se consideran como arterias musculares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en la túnica media vamos a encontrar fibras musculares más predominantes en relación a las elásticas. No significa que estas arterias sean elásticas, no sean elásticas, sí lo son, pero lo que predomina son esas fibras musculares. Ahora, ¿por qué es importante estas fibras musculares? Porque ellas se contraen y ayudan a lo que se conoce como la vasodilatación. Cuando se contraen, ¿ok? Significa que esta luz arterial, que es así, pasa a ser así, ¿ok?
cuando se contraen estos músculos. Y eso hace que el flujo sanguíneo pase con mayor fuerza. Bien, ahora, también tenemos lo que es la vasodilatación, ¿ok? Vasoconstricción se llama esto, perdón, vasoconstricción. Y la vasodilatación es cuando estos músculos se relajan y esta luz arterial básicamente aumenta su calibre, puede ser de su forma natural o aún más allá, y la sangre pasa con menos tensión. Bien, luego tenemos las arteriolas, que ya las encontramos las más lejanas a lo que viene siendo la porción central. Y estas son de pequeño calibre, es básicamente lo que las predomina, que son de pequeño calibre y están sobre todo más lejanas a la porción central. Bien, y finalmente tenemos a los capilares, que estas ya no son perceptibles a los humanos, ¿ok? Estas son microscópicas y son de mínimos calibres. Los capilares, unos son venosos y otros son arterial. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que este de arriba es el capilar arterial, ¿ok? Vienen unos capilares acá venosos, se conectan, generan toda una red allí, ¿ok? Toda una red allí. ¿Y qué es lo que va a suceder allí? Que esta sangre está entregando el nutriente al tejido, los capilares, y inmediatamente entrega, ya ha entregado las que vienen de las porciones más superiores, ya ha entregado, perdón, a las venas, este, la sangre desoxigenada. Y ahora estos capilares venosos se van a encargar de ir retornando esa sangre desoxigenada al corazón. ¿Eh? Entonces, acá tenemos nuevamente arteria de gran calibre, tienen un diámetro considerable, para, sobre todo para transportar grandes volúmenes de sangre. Acá observamos a la aorta, ¿ok? La aorta se divide en una porción ascendente, con una porción de callado, ¿bien? Y en una porción descendente. Cuando llega, esto es en el tórax, cuando llega al abdomen, a la cavidad abdominal, esta se vuelve, topográficamente hablando, a pesar de que es el mismo tronco, como la aorta abdominal. Bien, por poner un ejemplo, abdominal. Cuando llega a la región pélvica, específicamente al nivel de la cuarta o quinta vértebra lumbar, ella genera una bifurcación, que es una división en las arterias y las venas. Cuando hablamos de bifurcación, estamos hablando de división. Y eso solo es en las arterias y las venas, ¿bien? Cuando se divide. Va a generar unas ramas que son las arterias ilíacas comunes y una tercera rama que no se ve acá, que es la arteria sacra descendente, ¿bien? Y estas a su vez se van a dividir en una arteria ilíaca externa, una arteria ilíaca interna. Y en este caso va a terminar la externa yéndose hacia los miembros inferiores, es decir, hacia las piernas, ¿bien? Para formar, después de un ligamento conocido como el ligamento femoral, el ligamento inguinal, pasa a llamarse la arteria femoral. Es decir, los nombres de las arterias, porque básicamente es el mismo tronco, solo que va cambiando conforme a la región topográfica donde se va a ubicar. ¿Bien? La pared, como ya les dije, elástica, ya esto lo expliqué. Las de mediano calibre, como les dije, su diámetro es menor que el de la aorta, es decir, que las grandes calibres, pero mayor que las arteriolas. La pared muscular, como les dije, contiene músculo liso. Un ejemplo de ello, la arteria carótida interna, que es esta que tenemos en verde, ¿ok? Que va directamente al encéfalo para irrigar el interior de la bóveda craneal. Las arteriolas son las del tamaño más pequeño en relación a las dos antes mencionadas, ¿bien? Limitando el flujo sanguíneo en este caso, ¿ok? Su pared es igual muscular, porque tiene que contraerse, tiene que dilatarse, vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, fíjense acá en esta imagen, ¿bien? Fíjense cómo son las arteriolas y fíjense acá, más o menos a este nivel, todo esto serían los capilares. Bien, como lo vemos acá, los capilares. Vamos a tener un capilar venoso y un capilar arterial. Allí es donde se entrega la sangre desoxigenada que después va a llegar a las venas. Bien, en este dibujo de las venas vamos a encontrar entonces igualmente sus tres capas, la túnica externa, ¿ok? La túnica media, bien, y la túnica interna o la túnica íntima, la cual va a estar en contacto con la sangre. El diámetro va a ser mayor que el de las arterias y esta va a tener, como la vemos acá en la imagen, unas válvulas. Bien, estas válvulas, esto sería un corte transversal
Bien, y lo que estamos viendo es una visión inferior o superior, en este caso, como lo queramos ver. Y estas válvulas se van a abrir y cerrar conforme pasa la sangre. Una vez que la sangre sube, se cierran las válvulas para evitar que pase esa sangre mediante la acción muscular. Se sigue regresando la sangre y así sucesivamente. Ahora, como les dije, las venas se estudian desde la periferia hasta la porción central. Entonces empezamos con los capilares venosos, bien, que son de tamaño microscópico, con las vénulas, que son las de pequeño calibre, y con las venas propiamente, que son las de mediano y gran calibre. Un ejemplo de una vena de mediano calibre sería la vena axilar, y un ejemplo de las venas de gran calibre, las de mayor calibre, vienen siendo las venas cava superior e inferior, que están directamente drenando en la aurícula derecha del corazón. Bien, capilares, como ya les mencioné, función principal, el intercambio de las sustancias entre la sangre, células y tejido y posteriormente entregar la sangre a las venas. Acá vemos bastante claro cómo es esa conexión. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? La bifurcación es la división. Cuando hablamos, la bifurcación solamente es un término. La bifurcación solamente es un término que se adjudica al sistema circulatorio, es decir, venas, arterias y venas, y sistema linfático. Cuando hablamos de bifurcación, son eso, justamente se divide la arteria. Puede ser en dos, en tres, en cuatro. Cuando hablamos del calibre, estamos hablando básicamente del grosor de esa arteria, ¿bien? O de esa vena. Mientras mayor calibre, más gruesa es la arteria. Mientras menor calibre, es el grosor de esa arteria. Eso es en relación a los calibres. Ok, exactamente. Solo que en palabras más técnicas lo mencionamos como calibre, pero es el grosor. O el tamaño, pudiese mencionarse también, el tamaño de la arteria. Una arteria más grande va a ser de mayor calibre. Una arteria de menor tamaño va a ser de menor calibre. Bien. Bueno, la última parte del sistema linfático, como les digo, esta clase es bastante corta en relación a las demás. Vamos a encontrar que el sistema linfático se compone también de vasos, de tubos, ¿ok? Esa red tubular por el cual va a transcurrir linfa en este caso. Bien, pero vamos a encontrar unos órganos que se especializan también en ser parte de este sistema, ¿ok? Ellos van a recibir a la linfa, que es ese tejido, ese líquido claro, cuya función es primordial para lo que viene siendo la protección del cuerpo, es decir, sistema inmunitario, ¿bien? Y esta se recoge directamente de los tejidos y los retorna a las venas. Ahora, la linfa se va a componer principalmente de agua, ¿ok? Va a tener proteínas, lípidos, glucosa, células e iones, ¿bien? Esos son sus componentes. La función, en este caso, de lo que viene siendo el sistema linfático, primero se encarga de balancear los fluidos, es decir, que no se sobrecargue el cuerpo de fluidos. Segundo, se encarga de transportar macromoléculas, es decir, moléculas de grandes tamaños. Y sobre todo, la más importante, diría yo, es la vigilancia inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una infección, bien sea viral o bacteriana, se activa el sistema linfático y mediante el transporte de la linfa se van a mandar esas células blancas que van a atacar directamente a ese cuerpo extraño o lo que viene siendo ese agente extraño que es el, el virus, la bacteria o inclusive el parásito para intentar matarlo, para intentar destruirlo. ¿Ok? Básicamente, esa es la función. ¿Qué hacemos con una arteria? Un virus muerto o un intento de dibujo de virus. Bien, ahora, algo acá sumamente importante. Las venas y las arterias se consideran como sistema cerrado. ¿Por qué como un sistema cerrado? Porque esta tenemos al corazón, de allí sale la aorta, ¿ok? Manda la sangre arterial, como ya hemos mencionado. Tenemos a la vena cava superior, bien, la vena cava inferior, bien. El corazón se divide en cuatro cavidades, para que nos vayamos haciendo una idea.
dos aurículas, una derecha y una izquierda, y dos ventrículos, uno derecho y uno izquierdo. La aurícula y el ventrículo derecho llevan sangre desoxigenada. La aurícula y ventrículo izquierdo llevan sangre oxigenada. Bien, las venas, para antes de continuar, para que se me entienda mejor, llega las venas, el sistema de drenaje venoso de lo que son las extremidades superiores, el cuello y la cabeza, drenan por la vena cava superior. Y lo que es abdomen, pelvis y periné y miembros inferiores, drena por la cava inferior. Bien, estas llegan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasan al ventrículo izquierdo. Bien, del ventrículo izquierdo esta sangre es mandada a eh, los pulmones mediante las arterias pulmonares, ¿ok? Pulmones, uno derecho, izquierdo, ¿bien? Una vez, disculpen estos dibujos de estos pulmones, una vez que esa sangre allí se reoxigena y entrega el oxígeno y entrega el CO2, perdón, regresa al corazón directamente en la aurícula izquierda, ya está sangre oxigenada, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo sale eyectada a la arteria aorta. Bien, y repite el proceso. Por eso es que es un sistema cerrado como tal. Ahora, lo que viene siendo el sistema linfático es muy diferente. ¿Por qué razón? Porque esta se va a recoger toda la linfa se va a recoger directamente del tejido, como lo podemos observar acá, ¿ok? De ese tejido. Y va a entrar directamente a ese rectubular, ¿ok? A esa rectubular, esto es en todo el cuerpo. Y esta, como podemos observar en la imagen de abajo, ¿ok? Un momento. Como podemos observar en la imagen de abajo, esta se va a entrelazar con el sistema vascular y va a entregar esa linfa directamente en el sistema venoso. Bien, bien sea para el sistema inmunitario, para que se encargue el corazón después de distribuirlo, o bien sea para el resto de las funciones que tiene. Ya va, ¿qué pasó? Sí, están cansados los pulmones. Bueno, muchachos, yo como le digo a mis compañeros, el arte es subjetivo, ¿oyeron? Y cuando saque mi Atlas, que ya está a punto de salir, espero me lo compren. Un Atlas bastante didáctico en imágenes. Exactamente, ¿qué es lo último? Ah, ok. Bueno, fíjense, el sistema circulatorio, las arterias y las venas se consideran un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque la sangre siempre va a estar en las arterias, ¿ok? Entrega a los tejidos, nuevamente va al corazón, del corazón pasa otra vez, pasa a los pulmones, pulmones, otra vez corazón, corazón, otra vez tejido, arterias, perdón. Mientras que la linfa se recoge solamente de los tejidos propiamente. ¿Ok? La linfa va a provenir exactamente de los tejidos, ¿bien? Porque recolecta de allí. Por eso, no hay un punto fijo donde ésta entregue en la linfa, sino que va a estar en todo el cuerpo entregándola a lo que viene siendo esos tubos linfáticos. Bien, por eso es que se considera un sistema abierto. Y esta última, esta linfa distribuyéndose por estos tubos linfáticos o estos capilares linfáticos, van a terminar drenando en las venas propiamente. Bien, ahora, este sistema linfático se califica en capilares linfáticos y en vasos linfáticos propiamente. Bien, vamos a encontrar entonces, sí, pero no es como una memoria de memoria tipo cerebro, no. Aprenden a identificar, ellos ciertamente aprenden a identificar a la gente. Es por eso que existen las vacunas. Las vacunas, en cortas palabras, sirven para que el sistema aprenda a identificar esos agentes y cuando ellos ingresen, ya saber cómo atacarlos y cómo destruirlos. Eso es el sistema inmunitario.
pero sí, aprenden a reconocerlos. Nuestro cuerpo es muy sabio, muchachos. Bien, el sistema linfático, entonces, los vasos linfáticos, entonces, se van a dividir en unos vasos linfáticos superficiales y unos vasos linfáticos profundos. Los superficiales se van a encargar de drenar toda la linfa que se encuentra en la capa subcutánea de la piel. Bien, y los profundos se van a encargar de transportar la linfa que provienen de los órganos internos y que discurren en compañía de las arterias. Ahora, tenemos unas dilataciones dentro de este sistema, tenemos unas dilataciones que fíjense que, como les dije, el sistema linfático siempre se ve de color verde. Vean, aquí tenemos la arteria de rojo, las venas en azules y todas estas caróticas, que yo las llamo caróticas acá, son de color verdoso. Bien, esto es el sistema linfático. Ahora, este sistema linfático, esas dilataciones que encontramos allí, son los famosos ganglios linfáticos, que todos alguna vez hemos escuchado que a un niño se le inflaman los ganglios linfáticos o se le palpan los ganglios linfáticos. Estamos haciendo relación a esta estructura que observamos acá y que en la imagen se vería de esta forma. Bien, estas dilataciones entonces van a recibir a la linfa. Bien, van a recibir a la linfa y van a encargarse, son como los policías que se encargan de controlar que no haya por allí pasando un patógeno potencial, un virus o una bacteria que pueda colarse en el sistema. Bien, estas van a tener dos vías. Las vías de entrada se le conoce como vía eferente y la vía de salida, como podemos ver acá en la imagen, se le conoce como vía aferente. En otras palabras, por donde entra la linfa es una vía eferente y por donde sale ya la linfa es una vía aferente. Obviamente acá se genera todo el proceso de clasificación de los diferentes nutrientes, macrófagos, etcétera, y células, y evitar que un patógeno se nos cole, se nos vaya básicamente al resto del sistema. Entonces, en el interior, ¿qué van a contener estos ganglios? Van a contener linfocitos B o linfocitos T, macrófagos, células plasmáticas y células dendríticas. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos órganos linfáticos? Vamos a encontrar unos que son primarios y otros que son secundarios. Bien, los órganos primarios vamos a encontrar primero en los huesos y el otro va a ser en el timo, una estructura que se pierde conforme nosotros vamos avanzando en edad. ¿Bien? En los huesos se generan los linfocitos B, mientras que en el timo se genera con los linfocitos T. Ahora, linfocito B hace referencia a la palabra hueso en inglés, que no lo voy a mencionar para no pasar pena, pero se escribe de esta forma. Bien, eso significa la B. Y el linfocito T significa timo, básicamente. Bien, esos son los órganos primarios. Los secundarios van a ser entonces el vaso, bien, que es el órgano esplénico, las tonsilas, que son las famosas amígdalas, suelen inflamarse, un tejido linfoide que vamos a encontrar en las mucosas, bien, en la gástrica y otras asociados a otras mucosas, y el famoso apéndice, ese que genera apendicitis. Bien, resulta que este pequeño órgano, este pequeño anexo, a lo que viene siendo el sistema intestinal grueso, eh, tiene tejido linfoide que se asocia a la mucosa y él tiene entonces un papel que desempeña dentro del sistema linfático, dentro del sistema inmunitario. Bien, hasta el momento eso es todo en relación a la artrología y hasta la angiología, perdón. Y pasamos entonces a la última parte de esta clase de hoy, que es la miología. Igual, sufijo logía significa estudio de mío, todo lo que ustedes vean con la palabra mío va a ser relacionado a músculos. Bien, por ejemplo, una mialgia es un dolor a nivel muscular. ¿Ok? Mío de músculo. Entonces, miología es el estudio de los músculos. Es una rama de la anatomía, la miología es la rama de la anatomía que se va a dedicar al estudio de los músculos, en los cuales analiza su estructura, la función, la relación con otras partes del cuerpo. Ahora, ¿cuál es la célula funcional o la unidad funcional de los músculos? El miocito. Bien,
Mio de músculo, cito de célula. Entonces, el miocito no es más que la célula muscular. Tan sencillo como eso. Por eso que es importante aprender a, a, a leer la terminología. Ahora, la clasificación de los músculos es bastante extensa, ¿bien? Bastante extensa, tiene muchísimas clasificaciones, sin embargo, yo les traigo las que para mi parecer en primer año son las más importantes para ayudarnos a entender este sistema. ¿Por qué? Porque son más de 600 músculos en el cuerpo, los cuales en teoría nosotros debemos aprendérnoslos todos, donde vamos a estudiar su origen, su inserción, su inervación, es decir, qué nervios se encargan de accionarlos y de su sensibilidad, su irrigación, es decir, qué arterias se encargan de sus nutrientes y qué venas se encargan de su drenaje venoso, bien, y la acción muscular. En teoría, debemos aprendernos todo eso. Y eso prácticamente nos dan un año para aprendernos toda la anatomía, porque no volvemos a ver anatomía como tal en el resto de la carrera, sino hasta que entramos a nuestro posgrado y allí nuevamente empezamos a ver anatomía, pero más profundo. Bien, ahora, dentro de la clasificación según el tejido, vamos a encontrar tres grandes tejidos, que va a ser, uno, el tejido músculo-esquelético, que es el músculo que se encarga de la acción propiamente del cuerpo, el que nos permite el movimiento. Bien, son estos músculos rojos que estamos observando acá, es el que va a estar en contacto directamente con el esqueleto, por eso que se llama músculo esquelético y permite la acción de movimiento. Bien, luego encontramos al tejido estriado cardíaco. Esta, eh, esta se va a encontrarse únicamente en el músculo cardíaco, es decir, en el corazón, y no se encuentra en otro lado. Y luego encontramos el músculo liso. Este músculo liso lo vamos a encontrar en órganos que son huecos, como por ejemplo el estómago, los intestinos o en las arterias y las venas, como ya acabo de mencionar. También van a encontrar que dentro de la clasificación, las grandes clasificaciones, se puede mencionar como tejido estriado y tejido liso. El tejido estriado se divide en el músculo esquelético y en el cardíaco, y por supuesto el liso, únicamente el liso. ¿Bien? Acá, solamente para hacer mención de cómo se ven las fibras, se llama estriado porque el esquelético, tanto el cardíaco como el esquelético, tienen estrías dentro de sus fibras, ¿bien? Y el liso no las tiene. Cuando entren a histología, ahorita en lo que empiecen en clase, deben estudiar a profundidad cada uno de estos tejidos. Ahora, la estructura general, vamos a hablar sobre todo, nos vamos a enfocar en el músculo esquelético, que es el que tiene más detalle, ¿bien? La estructura del músculo esquelético en general, acá podemos ver el hueso, ¿bien? Este se va a dividir en unas fibras. Esas fibras, a su vez, se van a reunir, ¿ok? Se van a reunir y este, van a estar cubiertas por una fascia, ¿bien? Que va a generar un fascículo muscular, ¿bien? Las fibras se unen, se reúnen acá y en su conjunto forman un fascículo, ¿bien? Estos fascículos entonces se van a seguir uniendo un fascículo con otro fascículo y otro fascículo demás y van a formar el propio músculo en su totalidad. Ahora, el endomisio que lo observamos acá es esa fibra que se va a encontrar ¿ok? Entre las fibras musculares. El perimicio se va a encargar de unir a todas esas fibras musculares para formar el fascículo. Y el epimicio es esa capa más externa. Bien, el músculo es de color rojizo y su nombre, algo que creo que no les mencioné en el introductorio, es que las terminologías anatómicas son traducciones del latín, bien, y parte del griego, y significaría músculo, en este caso, la forma de un ratón, porque quien lo describió en su momento, en aquellos años, lo vio con la forma de un ratón, sobre todo por el músculo del bíceps braquial. ¿Bien? Ahora, estos músculos se van a dividir en un vientre y tendones. Algunos de ellos van a tener dos tendones, ¿okay? Un tendón proximal y un tendón distal, y otros no. Pero lo que sí es importante es que los músculos siempre van a tener un tendón donde ejercen su acción, por lo menos los músculos esqueléticos. Bien, aquí por lo menos vemos al músculo bíceps braquial, bíceps porque tiene dos porciones de dos tendones, ¿ok? De los cuales nace su vientre,
el vientre es la porción rojiza, y un tendón final, un tendón único. Bien, ahora, en la descripción de ellos vamos a tener una porción de origen, que siempre es la porción más proximal, bien, y una porción de inserción, que era lo que les comentaba. La mayoría de los músculos, y óigase bien, la mayoría de los músculos generan su acción muscular en la porción de inserción. Por lo menos el bíceps braquial es un flexor del antebrazo sobre, sobre el brazo, ¿ok? Y su acción se genera en lo que viene siendo en en la porción de inserción. Ahora, ¿es la única norma? No. Hay músculos que en su porción de origen también van a tener función. De hecho, el bíceps braquial, como ejemplo también, tiene también una función en su porción de origen, ¿ok? Otro músculo que va a tener, por ejemplo, una función en su porción de origen va a ser el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor se origina en esta apófisis que observamos acá, ¿ok? Conocida como la apófisis coracoides, y ella va a llegar a las costillas. En la porción de inserción, este músculo se encarga, el pectoral menor se encarga de elevar a las costillas, mientras que en su porción de origen se va a encargar de descender o deprimir al hombro. ¿Bien? Pero lo que sí deben saber es que mayormente es en la porción de inserción donde se genera la función. Ahora, tenemos unas propiedades generales. Los músculos tienen unas propiedades generales, que van a ser cuatro en su totalidad. La primera va a ser la excitabilidad. La excitabilidad es la capacidad que tiene el músculo de responder al estímulo. El estímulo lo va a traer directamente al sistema nervioso mediante los nervios. Bien, nace del encéfalo, del cerebro. Cuando nosotros por lo menos queremos mover nuestra mano, ¿ok? Nuestro cerebro manda unas señales mediante todo el sistema nervioso hasta llegar a los músculos correspondientes y decirle necesito que te actives y me agarres, por ejemplo, un vaso, que contraigas para agarrar un vaso o te relajes para soltar el vaso. Bien, esa es la excitabilidad, esa capacidad de responder a esos estímulos provenientes del sistema nervioso. Tiene la capacidad de contractibilidad, que es justamente eso, esa capacidad de contraerse, bien, para generar una acción. Además de ello, tiene la propiedad de extensibilidad, ¿ok? Es la capacidad del músculo de estirarse sin romperse, y la elasticidad, que es la capacidad del músculo de que pueda retornar a su forma original, ¿bien? Que no quede en la forma en la que se ha estirado, por ejemplo. En base a estas propiedades, los músculos en general, músculo esquelético, van a tener unas funciones. ¿Cuáles van a ser? Primero, la fuerza. Nosotros podemos movernos, desplazarnos gracias a la fuerza que tienen los músculos. Podemos agarrar un objeto y tener fuerza en mantenerlo gracias a los músculos. Bien, los movimientos. Los músculos propiamente son los que generan la acción del movimiento, acompañándose, por supuesto, de las articulaciones. El soporte. Gracias a los músculos nosotros podemos estar de pie. Si no, simplemente nos caeríamos. La postura. Se encargan también de mantener la postura. El calor. Fíjense que la temperatura corporal, por ejemplo, por lo menos un 80%, está relacionada directamente con los músculos, ¿bien? Gracias a lo que viene siendo la contracción muscular. Es por eso que cuando nosotros tenemos fríos, temblamos. Ese temblor no es más que la propia contracción muscular buscando manera de generar calor para mantenernos, por supuesto, vivos. Además de ello, hay unos músculos considerados como esfínteres que tienen una función de movilizar contenido, ¿ok? De retenerlo o en su defecto de dar paso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando comemos nuestra comida, nuestro bolo alimenticio debe pasar por nuestro esófago hasta llegar al estómago. Bien, el esófago tiene músculo liso en su tejido y esta se va a ir contrayendo para que la comida vaya movilizándose. Una vez que llega al estómago, bien, se abre un esfínter el cual permite el paso del estómago y una vez que está allí, que empieza el proceso, de la digestión, hay otro esfínter en la parte inferior del estómago que se va a cerrar y va a evitar que la comida siga descendiendo hasta que prácticamente ya se encuentre digerida lo suficiente la comida
para entonces volver a abrirse, contraerse para dar paso al contenido y que llegue al sistema intestinal. Bien, todo eso lo hace es el músculo liso en este caso. Bien, no el esquelético. Y finalmente el esquelético, nuevamente regresando a él, va a dar a la forma al cuerpo, es decir, la forma que tiene nuestro cuerpo en gran proporción se debe a la forma de nuestros músculos. Ahora, los músculos se dividen en su descripción en planos. Vamos a tener diferentes planos y acá es donde la práctica como tal, o sea, al nivel de la práctica es lo que nos va a ayudar a comprender mejor las cosas. Tenemos unos músculos, todos estos músculos esqueléticos como tal, ¿bien? Solo que se van a dividir unos en músculos cutáneos. Bien, estos músculos cutáneos, a pesar de que forman parte del sistema músculo esquelético, no están conectados directamente con hueso, sino que están conectadas directamente con la piel o con la fascia que recubre el músculo, porque todos los músculos tienen fascia. Bien, y ellos, los músculos cutáneos, su acción siempre va a ser tensionar a la piel o tensionar fascia. Por ejemplo, acá vemos al músculo platisma, que es este que estoy observando acá. ¿Ok? Y él se encarga de tensionar toda esta zona del cuello en la piel. ¿Bien? Y tenemos los propios músculos esqueléticos, es decir, los más profundos, los cuales están en contacto directo con los huesos y la acción de estos músculos va a generar un movimiento en los mismos mediante la articulación. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos al músculo pronador cuadrado en el antebrazo y este es uno de los músculos responsables de la pronación, es decir, de que la palma vaya viendo hacia el suelo. Luego, tenemos que en estos planos superficiales, en los propios músculos esqueléticos, a su vez se van a dividir en unos músculos superficiales y músculos profundos. Bien, ojo acá, no es lo mismo estos músculos superficiales que los músculos cutáneos, ¿ok? Son diferentes. Músculo cutáneo siempre va a estar insertándose en piel. Bien, y músculo esquelético siempre va a estar insertándose en huesos. Y esos a su vez van a tener unos planos, unos van a estar más superficiales, otros van a estar más profundos, pero siempre conectados a los huesos. Ahora, los músculos superficiales, importante saberlos porque la nomenclatura actual nos indica que la descripción anatómica debe estar orientada a la función, al sitio o a la dirección en la que se encuentra este músculo. Por ejemplo, tenemos al músculo superficial de los dedos. Fíjense que el propio nombre del músculo nos indica en qué plano está y cuál función va a tener. Bien. Y tenemos a los músculos profundos, como el músculo flexor profundo de los dedos. Bien, acá corrijo, este es el flexor superficial de los dedos y este es el flexor profundo de los dedos. Bien, este va a estar en un plano muscular más superficial y este va a estar en un plano muscular más profundo. Tenemos músculos que van a ser largos. Cuando son músculos largos, significa que sus fibras largas, valga la redundancia, como es el músculo sartorio. Bien, músculo que encontramos en el miembro inferior. Y tenemos músculos que son cortos. Y mayormente estos músculos cortos suele tener este nombre, el corto, en su nomenclatura, como es el músculo flexor corto de los dedos. Fíjense que el nombre mismo me indica, sus fibras son cortas. Tenemos músculos que son planos y que son anchos. Bien, como es el músculo del diafragma, músculo encargado, es el encargado principalmente de la inspiración, es decir, de la respiración y es el que me divide topográficamente al tórax de la región del abdomen. Tenemos músculos cuadrados cuyas fibras hacen que su forma sea cuadrada, como es el músculo cuadrado lumbar. Fíjense, el mismo nombre me indica, músculo cuadrado lumbar. ¿Qué quiere decir eso? El músculo tiene una forma cuadrada y se va a encontrar ¿dónde? En la región lumbar. Ya yo con leer el nombre puedo más o menos ir teniendo una idea de dónde se va a encontrar este músculo. ¿Bien? Tenemos músculos cuyas fibras son orbiculares, ¿bien? Es decir, son de forma orbicular, como es el músculo orbicular de la boca, el músculo orbicular de los ojos, ¿bien? Fíjense que el mismo nombre me indica qué forma tiene y dónde se encuentra. Músculo orbicular de la boca, tiene una forma orbicular, se encuentra en la boca. Luego tenemos a los músculos digástricos. Bien, los músculos digástricos van a tener
un tendón de origen, ¿ok? Van a ser dos vientres diferentes que van a tener dos tendones de origen completamente aislados, pero van a unirse en un solo tendón de inserción final, como es el músculo digástrico que encontramos en la región cervical. Tenemos músculos este, de tipo bíceps, que también lo van a encontrar con otros tipos de nombres, pero lo importante es que sepa que son bíceps. Y cuando ustedes lean la palabra bíceps, significa que son dos, ¿ok? Bi de doble. En este caso, los músculos bíceps se caracterizan por tener dos tendones, ¿bien? Que forman un solo vientre, y este solo vientre muscular va a formar un tendón final, un tendón común para generar su acción, como es el bíceps braquial. Tenemos músculos que son de tipo tríceps, ¿ok? En este caso, si bi es de 2, tri es de 3, va a ser músculos entonces que van a estar formados por tres tendones, ¿ok? Que van a formar tres vientres musculares, y estos tres vientres musculares se van a unir en un último tendón, un solo tendón, como es el músculo tríceps braquial, el músculo extensor por excelencia del antebrazo sobre el brazo. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se comprende? Muy bien. Entonces, toda esta información que les estoy ofreciendo es para la práctica, es decir, para cuando ustedes lean, ¿ok? Puedan entender mejor. Por supuesto, hay un poco más de complejidad. Van a encontrar que los músculos, según las fibras musculares, tienen otros nombres también, pero a mí particularmente yo nunca lo enseño en primer año porque no lo considero necesario. Bien, yo considero necesario que lo aprendan de esta forma y que les quede, porque ya de por sí la miología es como lo más complicado de toda la anatomía, por lo detallado, por la cantidad de memoria que debemos usar. ¿Bien? Ahora, pasamos a la última parte, que es cómo se forma la nomenclatura anatómica en relación a los músculos, es decir, cómo los mencionan, cómo los bautizan. Hay algunos que tienen epónimos. Los epónimos son nombres propios, son como esos homenajes que se le ofrece a quien descubrió el músculo. Sin embargo, actualmente la Asociación Internacional de Anatomistas recomiendan es el uso de nomenclaturas que relacionen al músculo con su dirección muscular, ¿ok? Con su forma de la fibra muscular, con la acción que ejerce el músculo, con el sitio de inserción, con la ubicación o el plano. Pueden combinar cualquiera de estas. Es lo más recomendable para comprender con mayor facilidad la anatomía. Sin embargo, hay docentes clásicos que siguen utilizando epónimos. Hay que aprenderlo muchas veces. Bien, ahora, fíjense, vamos a poner unos ejemplos. Tenemos al músculo oblicuo abdominal externo. Bien, fíjense, músculo oblicuo abdominal externo. ¿Qué estoy combinando aquí? Primero, la dirección de la fibra muscular. ¿Qué dirección va a tener? Una dirección oblicua. Bien, ¿dónde se va a ubicar? En la región del abdomen. ¿En qué plano va a estar? Externo. Es el plano más externo. Quiere decir que seguramente hay uno interno o hay uno medio e interno. ¿Ok? Entonces, ya yo con leer el nombre, músculo oblicuo abdominal externo, ya yo puedo deducir que esas son su dirección de fibras, dónde se ubica el músculo y más o menos en qué plano se encuentra. Allí ya yo me estoy facilitando el trabajo. Ya prácticamente lo que me queda es eh, detallar, estudiar con más detalle cuál es su inserción, cuál es su origen, cuál es su función, irrigación, inervación y función. ¿Bien? Tenemos otros músculos que nos indican la fibra muscular y la ubicación, como es el músculo bíceps. ¿Bien? Es un músculo que ya sabemos que va a tener dos tendones en su porción proximal y un tendón único en su porción distal, y va a tener un solo vientre. ¿Dónde se va a encontrar? En la región braquial. Bien, en la región del brazo. Entonces yo leo bíceps braquial, yo sé que es este tipo de músculo y que lo voy a encontrar en dónde, en el brazo. Luego tenemos aquellos músculos, como es el músculo flexor superficial de los dedos, que lo acabo de mencionar, que me está diciendo ya cuál es su acción, cuál es el sitio de inserción
y cuál es el plano donde lo voy a ubicar. ¿Cuál va a ser la acción? Es un músculo flexor. ¿Dónde lo voy en qué plano lo voy a encontrar? En el plano superficial. ¿Y qué acción va a ejercer? Flexiona los dedos, ¿bien? Porque se encuentra en los dedos. Y además de ello me está diciendo su inserción. Si acciona los dedos, se va a insertar en alguna de las falanges. Tengo que investigar ahora cuál. Pero ya yo sé que el músculo flexor superficial de los dedos es el músculo flexor de los dedos, valga la redundancia, ¿bien? Y eso se nos hace más sencillo al momento del estudio. Y bueno, eso sería todo en la clase de hoy.